Mis hermanos del grupo Discipulado Madelena, en este día muy buenos días o muy buenas tardes a todos y cada uno de mis hermanos que en este día tenemos la oportunidad de repasar, hacer un breve repaso de el libro de Juan. La verdad es un gozo para mí poder hacer antes de pasar a otro libro, a otro evangelio, bueno, no sé, de la palabra de Dios. Antes de eso tuve la oportunidad de hacer un breve repaso, un recuento de todo lo que vimos nosotros en el libro de Juan durante estos 2 años y medio, casi ya 3 años, estudiando el libro de Juan, versículo a versículo, capítulo a capítulo. Gracias a mis hermanos que se han dejado usar por el Señor para traer cada una de las enseñanzas de las cuales yo he sido grandemente edificado. Todos los libros de la Biblia son muy importantes, pero este libro de Juan, el Evangelio de Juan, tiene una belleza hermosa, tiene una belleza fundamental de doctrina, de evangelismo, y de verdad es ha sido muy grato para mí poder haber estado durante todo este tiempo estudiando y seguir estudiando con mis hermanos. Entonces, antes de pasar a otro libro, me han recomendado dar un breve repaso de todo lo que vimos nosotros en el Evangelio de Juan. Bueno, mis amados hermanos, nosotros vimos en el libro de Juan como tema principal Jesucristo en su deidad. Recordemos que el propósito del evangelista Juan era presentar a Cristo en su deidad, presentar al Mesías, al Hijo de Dios, como el mismo Dios encarnado. El propósito del libro obviamente es traer salvación, esperanza al pecador. Lo vemos en capítulo 20, versículo 31. Las características del libro que nosotros estudiamos fue el Evangelio de Juan es evangelístico, es apologético. El mensaje se centra en la persona y obra de Jesucristo. Obviamente vimos el libro en unas divisiones o secciones. En primer lugar, el prólogo, el verbo eterno del Hijo, el verbo eterno encarnado en el Hijo de Dios. Vimos el testimonio de Juan el Bautista. Vimos el ministerio público de Jesús, sus obras sobrenaturales. También vimos el ministerio privado del Hijo de Dios con sus discípulos. Esto lo vimos en los capítulos 13 al 17. Vimos también por último el sacrificio del Hijo de Dios, su arresto, el juicio, su muerte, sepultura, resurrección y aparición a los discípulos en diferentes maneras. Esto lo vimos del capítulo 18 al capítulo 21. También vimos nosotros 3 fiestas judías que pues fueron a donde Cristo asistió estando en el ministerio público, que es la Pascua, la fiesta de los tabernáculos, la dedicación del templo. Y obviamente durante el transcurso del estudio del libro de Juan vimos 7 declaraciones que Jesucristo hizo de manera metafórica, como fue, Él se presentó como yo soy el pan de vida, capítulo 6, yo soy la luz del mundo, capítulo 8, yo soy la puerta de las ovejas, capítulo 10, yo soy el buen pastor, capítulo 10, versículo 11 y 14, yo soy la resurrección y la vida, Juan 11, 25, yo soy el camino, la verdad y la vida, Juan 14, 6, yo soy la vid verdadera, Juan 15, 1 y 5. Y como a manera de conclusión,
También vimos nosotros durante el estudio de Juan 5 testigos que prueban que Jesucristo es el Hijo de Dios. Antes de entrar de lleno en este resumen, quisiera dirigirme al Señor en oración. Padre Santo, en este hermoso día, gracias por la vida. Este es el día que tú has creado, Señor. Me gozaré y me alegraré en ti, en el Dios de mi salvación. Hoy, Señor, que tengo la oportunidad de enseñar acerca del Evangelio de Juan, Señor, te pido que por favor te dignes, Señor, en usarme, aun siendo un hombre torpe de lengua, imperfecto, pero tú te places en usar vasos imperfectos, Señor, y que tu palabra este día traiga bendición, tu palabra traiga denuedo, traiga esperanza, exhortación y consuelo a nuestra vida para seguir escudriñando estas verdades eternas. Gracias, Señor Jesús. He orado en tu santo nombre. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, como les decía, queridos hermanos del Grupo Madelena, el tema a tratar es el Evangelio de Juan. Se presenta a Jesucristo como deidad, como deidad. Quisiera mirar que miráramos un versículo que me llamó poderosamente la atención. Está en Romanos 1:20. Y el apóstol acá en este versículo dice, está declarando cuánto de Dios puede ser conocido por la revelación de sí mismo en él, que él ha dado en su naturaleza, a partir de aquellos vestigios de sí mismo que los hombres pueden distinguir por todas partes en el mundo a su alrededor. Y el versículo, mis amados hermanos, como tal dice el Romanos 1:20, que tiene que ver con el tema del Evangelio de Juan y de la deidad de Jesucristo. Dice, porque las cosas invisibles de él, tanto su eterno poder como deidad se hacen claramente perceptibles desde la creación del mundo, entendiéndose por medio de las cosas hechas, de modo que son inexcusables. No tenemos excusa. Mire lo claro que se presenta en estas hermosas escrituras, mis hermanos, que no hay excusa. Desde el principio de la creación, todo nos habla acerca de la eternidad de Jesucristo como el Hijo de Dios. Él vino en el capítulo 1, vimos nosotros cómo Él vino y se humanizó, nació de una mujer, se hizo carne, con el propósito de darle un alcance al mundo entero. Esto es el versículo central del Evangelio, que es Juan 3:16, muy conocido por muchos cristianos e inclusive no cristianos. Juan 3:16 aquí nos representa el alcance del amor de Dios. Y veíamos también, ya vamos a ver el versículo 31 del capítulo 20, que es la salvación, la esperanza para el pecador, mis amados hermanos. En Cristo no hay otra persona, solamente en Cristo hay salvación. Quisiera compartirles que estuve mirando acerca de el Logos, que fue nuestro primer capítulo. En el principio, dice acá en el 1:1, en el principio era el Logos y el Logos estaba ante Dios y Dios era el Logos. Este estaba en principio con Dios, dice el versículo 2. Mira, consultando en el diccionario, quisiera compartirles la definición. Logos es la palabra más profunda, más plena, más inclusiva. Es la revelación de lo que está en Dios.
en su naturaleza y carácter, su amor, sus atributos, sus caminos. En resumen, es todo lo que Él comunica. El logos es hablar. Él fue esa palabra hablante, esa palabra andante. En esos 3 años y medio de ministerio, Él fue el logos, esa palabra que habló con las multitudes, que hizo diferentes diferentes milagros, mis amados hermanos. Y por eso este evangelio que nosotros vimos durante todos estos viernes nos habla de un libro evangelístico. En el versículo 1:12 dice lo siguiente: pero a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre. ¿Sí ve? Habla en pasado, todos los que lo recibieron antes de Jesucristo, durante el ministerio de Jesucristo, y obviamente todos los que siguen recibiendo ese regalo de la salvación. Aquellos hombres y mujeres que le han abierto la puerta de su corazón al Evangelio, dice, pero a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de llegar a ser hijos de Dios. Entonces, esto no es un evangelio encubierto. La salvación está al alcance de todo aquel que abra su corazón, que crea en el Hijo de Dios. También tiene un mensaje apologético. Ahí mismo en el capítulo 3, versículo 16, él dice que él está revelado, es decir, se presenta a Jesucristo en su máxima expresión de amor para alcanzar al pecador. Veíamos también en el capítulo 24, versículo 25, en la charla que Jesús tiene con la mujer samaritana, donde él le dice la mujer, sé que viene un Mesías llamado Cristo. No tenía claridad la mujer samaritana todavía de quién era Jesucristo, de quién era el que le estaba hablando. Cristo le contesta, y ella dice, cuando Él venga nos declarará todas las cosas. En el versículo 26 dice, Jesús le dice, yo soy el que habla contigo. El mismo que habla contigo. Entonces, qué lindo es mirar nosotros en todos estos capítulos, 21 capítulos hermosos, cómo el Señor Jesucristo se muestra a sí mismo y presenta ese mensaje tanto evangelístico como apologético. En el versículo 1, en el capítulo 1, versículo 15 al 34, tenemos el testimonio de Juan el Bautista. Cómo Juan el Bautista abre el camino, viene y presenta a la persona de Jesucristo, no él incluyéndose Juan como el que es el Salvador, sino más bien preparando el camino para el que había de venir y revelarse al mundo. Bueno, hay unos mensajes bien importantes acá, como el capítulo 20, versículo 31, que quiero leer, que dice de la siguiente manera. Dice de la siguiente manera: pero estas han sido escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Bueno, entonces volvemos otra vez a lo que nosotros estuvimos viendo durante todos estos años y meses. El propósito del libro es dice, pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, para que creyendo tengáis vida eterna. Entonces ahí está lo que miramos nosotros en el versículo
3, 16 y 17 y 18, donde dice, porque todo el que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna, pero también dice lo contrario, mas el que rehúsa creer en el Hijo de Dios ya ya tiene una sentencia condenatoria por haber rechazado, por no haber creído en el Hijo de Dios. No creer en el Hijo de Dios trae unas consecuencias, mis hermanos. Por eso dice, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, para que creyendo tengáis vida en su nombre. Es un versículo hermosísimo que nosotros vimos en este evangelio, donde prácticamente el 3:16 y el 20:31 es como los versículos centrales de todo el evangelio de Juan, donde Él se presenta para que todo aquel que crea en Él, todo aquel que ponga su mirada en Él, tenga vida eterna, tenga esa vida que solo Cristo puede ofrecer. De otro lado, también vimos nosotros, amados hermanos, las declaraciones de Jesucristo. Pero antes de eso, vamos a ver estas fiestas judías. Vemos la fiesta judía que se llama la Pascua en Juan 2:3. Fue la primera Pascua donde Jesucristo aparece, se presenta al templo. Ese día el Señor purifica el templo porque el templo lo habían vuelto aquellos judíos, fariseos, hipócritas, lo habían vuelto en una plaza de mercado. Y el Señor entra, lo reprende, lo saca y purifica el templo. Esto en representación a todo lo que el Señor hace con nuestra vida. Cuando el Señor llega a nuestra vida, Él saca todo ese pecado, ese anatema de nuestra vida, todo lo que nos perjudica, lo que no nos deja avanzar espiritualmente, y Él santifica este cuerpo, el templo del Espíritu Santo. Entonces ahí en la Pascua miraba por acá, miremos la definición de Pascua. La Pascua es una fiesta instituida por Dios en conmemoración de la liberación de Israel de la esclavitud de Egipto. Ahí está, mis amados hermanos. Todo aquel que es libertado por Cristo a través de el sacrificio vicario de Cristo, el Señor a través de su Santo Espíritu, de su sangre derramada en la cruz del Calvario, viene para limpiarnos a nosotros ¿de qué? De todo pecado y maldad. Entonces la Pascua, recordemos hermanos, que es en conmemoración de la liberación de Israel de la esclavitud de Egipto, que esto obviamente nos trae a nosotros un mensaje donde cada uno de nosotros estuvimos en Egipto también, estuvimos en el mundo, allí nuestra vida pasada, unos es borrachos, es fornicarios, es adúlteros, ex ladrones, etcétera, etcétera. El Señor nos limpió, nos trajo de ese Egipto de esclavitud para darnos vida eterna y esperando expectativamente el sacrificio expiatorio de Cristo. Eso representa la Pascua, representa la conmemoración, esa liberación de la esclavitud, de las tareas pesadas de Egipto, y que también para el pueblo de Israel y para nosotros, bueno, para todos los discípulos que seguían a Jesucristo, esperando expectativamente el sacrificio, para ellos esperaban expectantes el sacrificio expiatorio de Cristo, que finalmente esto conlleva a que Cristo vaya a la cruz como el único Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como nuestra verdadera Pascua. Por eso esta Pascua que vimos nosotros durante los estudios es algo muy hermoso, porque representa cómo Cristo nos libertó de nuestra vieja naturaleza, de nuestro pecado, de nuestra maldad, y nos lleva a una vida nueva, a ser hijos de Dios, como dice el 1:12 o como dice el versículo
el versículo 31 del capítulo 20. Amén. Bueno, pasamos también por la fiesta de los tabernáculos. Está la fiesta de los tabernáculos en se lleva a cabo la fiesta de los tabernáculos en el capítulo 10, en el capítulo 7, versículo 10. Es una fiesta que ya había sido instituida en el libro de Levíticos capítulo 20. Casi todo el capítulo habla de estas fiestas de gran solemnidad. La fiesta de los tabernáculos o cabañas o chozas o carpas o tiendas daba lugar a la celebración durante 7 días. Desde el día 15, pero obviamente a la puesta del sol del día 14, 6 de la tarde, para amanecer del día 15 al día 22 del mes correspondiente, dice que se celebraba la fiesta de los tabernáculos para recordar al pueblo que sus padres moraron en ella durante la peregrinación. Esto daba a entender para que eh, nunca se les olvidara donde el Señor los hizo habitar en este tabernáculo, en este tabernáculo se puede decir improvisado, hecho de manera artesanal, pero que posteriormente, con la venida de Jesucristo, Él vino y tabernaculizó con nosotros. Él viene a ser morada con nosotros. Por eso dice en el libro de Apocalipsis: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Sí ves? Ahí fue donde Cristo vino y tabernaculizó con nosotros. Hizo esa morada en nuestros corazones. Y qué gran significado que tiene. La Pascua, que es una expectativa al sacrificio expiatorio de Cristo, que finalmente lo vimos en los capítulos 18 al 21. Y la fiesta de los tabernáculos, donde Jesucristo no, en ese momento simbólicamente se conmemoraba donde ellos habían habitado allí en el desierto. Pero ahora Cristo no habita en tabernáculos hechos por manos humanas. Ahora Cristo habita en cada uno de nuestros corazones, en tu corazón y en mi corazón, hermanos y amigos. También mirábamos nosotros la fiesta de la dedicación. Esta fiesta de la dedicación, que también Cristo se apareció en esta conmemoración, esta celebración se llevaba a cabo anualmente y también duraba 8 días. Esta fiesta se podía celebrar, dice, que en cualquier lugar. El encendido de las lámparas era una característica principal. Ellos encendían, regaban agua, encendían lámparas, y de ahí nace la descripción de la fiesta de las luces, representando a Jesucristo como la luz del mundo. Por eso nosotros vimos, mis amados hermanos, ahora también ya que vimos estas 3 fiestas, que cada una de ellas nos conlleva a lo que Cristo es. Cristo, recordemos, es nuestra única y nuestra verdadera Pascua. Cristo vino a ser morada en nosotros, vino a que nosotros habitar en nuestros corazones a través de su Santo Espíritu, a ser morada con nosotros. Y también la dedicación del templo, que era llamada también la fiesta de las luces, en representación a que Jesucristo es la luz del mundo. De esta manera vamos a mirar las declaraciones de el yo soy.
En primer lugar, dice en el capítulo 6, versículo 35, versículo 41, 48 y 51, yo soy el pan de vida. Otra manera metafórica donde Cristo alimentó al pueblo de Israel en ese paso por el desierto con pan, con ese maná del cielo. Ese maná del cielo, y ellos durante 40 años que pasaron por el desierto, Dios los sustentó, Dios le suplió. Dice acá, vamos a mirar por un momento ese versículo, el 6:35, mis amados hermanos, que dice de la siguiente manera: Jesús le dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Hay dos cosas que el Señor sacia. Nos sacia esa hambre espiritual que nadie puede suplir, y también nos colma la sed que nadie más puede suplir sino solamente Jesucristo. De otro lado, vamos a la segunda declaración donde él dice, yo soy la luz del mundo. Eso está en el capítulo 8, o lo vimos en el capítulo 8, versículo 12, donde dice el Señor de la siguiente manera: de nuevo pues les habló Jesús diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Seguir a Jesucristo implicaba ir de día, ir bajo la luz de Jesucristo que iluminaría o que ilumina nuestro camino. Por eso en este capítulo 8:12, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Seguir separado de Cristo es vivir en una oscuridad, tanto en esta vida como separado de Jesucristo por el resto de la eternidad. De otro lado, mis amados hermanos, vimos nosotros, yo soy el buen pastor. Esto lo vimos en el capítulo 10, versículo 7 y versículo 9, que dice, yo soy. Dice el 7, perdónenme, volvió pues a decirle Jesús, de cierto os digo, ciertamente, ciertamente, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entra será salvo. Aleluya. Esta es la puerta, acordémonos que nosotros lo vimos ahí en el capítulo 10, versículo 7 y versículo 9. Él es la puerta a la salvación. Dice en otra parte de la escritura, dice que Él es la puerta, angosta es la puerta y estrecho es el camino que lleva a la salvación. Y dice que muy pocas personas son las que van por este camino. Verifiquemos, cuidémonos, reflexionemos, pensemos en esto, mis amados hermanos. Si Cristo es nuestro pan, si Jesucristo es nuestra luz y si Jesucristo es la puerta por donde nosotros hemos ingresado para estar dentro del redil en un lugar seguro. En cuarto lugar vimos, yo soy el buen pastor. Está ahí en ese mismo capítulo, versículo 11 y 14. Dice, yo soy el buen pastor y conozco las mías y las mías me conocen. Aleluya, dice, sí, versículo 14, yo soy el buen pastor y conozco las mías y las mías me conocen. Él es nuestro pastor, no hay otro pastor. El único pastor es Jesucristo, el que nos guía. Mire que ahí mirábamos nosotros en el en estos estudios de Juan, con cada uno de mis hermanos que enseñaron, un pastor allá en Israel
tenía la característica de él debía de cuidar las ovejas las 24 horas del día. No solamente era en jornadas de unas horas o un día o solamente en la noche, no. El pastor cuidaba las ovejas todo el día y toda la noche, es decir, las 24 horas del día. Inclusive estaba dispuesto a dar su vida, si era posible, para evitar que el lobo aprendiera o devorara las ovejas. Vamos a la quinta declaración donde él dijo, yo soy la resurrección y la vida. Está en el capítulo 11, versículo 25. Después de la resurrección de Lázaro, hablando en este caso, el Señor está hablando con Marta y él le dice, Jesús le dice, tu hermano resucitará. Marta le dice, sé que resucitará en la resurrección en el último día. Y el Señor le hace una claridad. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Por eso esta gran declaración que nosotros vimos, yo soy la resurrección y la vida. Qué lindo es saber que aunque muramos a este mundo, aunque se nos acabe nuestra vida biológica y muramos en cuanto a nuestra carne acá, viviremos para siempre con Cristo. Este es como la moral, es nuestra esperanza que tenemos en Cristo, lo que Cristo le dijo a Marta en este caso y que le dice a usted y me dice a mí. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Aleluya. Qué lindo es esto, saber que el Señor nos da una promesa eterna que viviremos para siempre con Él. De esta manera vamos avanzando a la sexta declaración. Yo soy el camino, la verdad y la vida, que está en Juan 14, versículo 6. Un versículo también evangelístico, un versículo también apologético, mis amados hermanos, donde Él está declarando que Él es el único camino, Él es el camino, Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. No solamente es el camino, Él es la única verdad y Él es la única vida. Dice en este versículo muy conocido por todos, Jesús le dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No hay otra manera de llegar a Dios el Padre sino únicamente a través de la persona de Jesucristo. Juan 14, 6. El camino, la verdad y la vida es Cristo. Vimos la séptima declaración, yo soy la vid verdadera. En 15, versículo 1, versículo 5, dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre el viñador. Versículo 5 dice, 4 dice, permaneced en mí, yo en vosotros, como el pámpano no puede producir fruto, fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Vuelve y ratifica el Señor Jesús que Él es la vid verdadera. No hay otra manera, no hay otra manera de nosotros mantenernos vivos espiritualmente, sino es a través de esa savia que es Jesucristo, el tronco, esa savia. Y también vamos a ver, porque el tiempo avanza grandemente, dos encuentros. Hay dos encuentros que demuestran la efectividad de un encuentro con Jesús y que también esto me habla de esa manera apologética y evangelística de este evangelio, de la manera como Juan presenta este evangelio. Después de que una persona se encuentra con Cristo, nunca más vuelve a ser el mismo. Esto fue el caso de Nicodemo en Juan 3, versículo 1 al 21. Ese día que Nicodemo visita a Jesús y que le dice, ¿qué haré, Señor? ¿Qué haré, Señor, para tener la vida eterna? Y el Señor le dice, lo confronta con su propia realidad. Le dice Nicodemo, si tú no naces de nuevo, imposiblemente podrás ver el reino de los cielos. Esto es grandioso.
Cuando el Señor se presenta y le responde, versículo 3, respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, a menos que alguno sea nacido de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Él es el único camino, es la resurrección, como le dijo Jesús a Marta en el capítulo 11. Y en este encuentro Nicodemo nunca más volvió a ser el mismo. Acordémonos, hermanos, que por allá lo vimos en la sepultura de Jesús, ahí estaba Nicodemo, el que había visitado a Jesús de noche. O sea que este mensaje evangelístico cambió su corazón, transformó su vida. Vemos otro encuentro que fue el encuentro con la mujer samaritana. El Señor le pide agua a ella, probándola, confrontándola con su propia realidad. Y ella, como no tenía de a dónde darle agua, porque el Señor es la verdadera agua, resulta el Señor presentándose a él como Mesías, como Cristo, como el agua de vida. En el capítulo 7, versículos 7 y 38, versículos 7 y 38, mis amados hermanos, que dice, el último día y el más grande de la fiesta, Jesús se puso de pie y alzando la voz dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dijo la Escritura, de su vientre fluirán ríos de agua viva. Jesucristo es la vida, es el agua de vida, no hay otra manera. Dos personajes que tuvieron un encuentro personal con Jesucristo que después de haberse encontrado sus vidas nunca más volvieron a ser el mismo. En primer lugar, recordemos Nicodemo, capítulo 3 de Juan, versículos 1 al 21, la mujer samaritana en el capítulo 4. Y ya para concluir, mis amados hermanos, vemos 5 testigos. En el libro de Juan encontramos nosotros 5 testigos que declararon públicamente o que demuestran públicamente que Jesús es el Hijo de Dios. En primer lugar tenemos a Juan el Bautista en el capítulo 1. Tenemos las obras de Jesús desde el capítulo 1 hasta el capítulo 12, versículo 50. Tenemos las escrituras que hablan desde los escritos de Moisés hasta los evangelios. Tenemos también como testigo a Dios el Padre, porque el Padre dijo, mi Padre y yo somos uno. Ese mensaje que el Padre me ha dado para hacer y esa obra que el Padre me ha dado para hacer es lo que yo hablo y estoy haciendo. Y también tenemos como un quinto testigo a Moisés. Moisés es un testigo de que Jesucristo es el Hijo de Dios, porque él confrontó a los fariseos y les dijo, si ustedes le creyeran, le hubieran creído a Moisés, a Abraham, me creerían a mí, porque antes que Abraham existiera, yo soy. Antes que Moisés existiera, yo soy. Esto era, mis amados hermanos, recordemos este resumen importante. Jesucristo se presentó como la deidad, como el Hijo de Dios. Versículo central, Juan 3:16. Recordemos que es un evangelio evangelístico, apologético. También las fiestas, la Pascua, el tabernáculo, la dedicación, las declaraciones públicas de Jesucristo. Y como Jesucristo, pues, en los capítulos 18 al 21, Él va a la cruz para cumplir este propósito pascual, porque Él es nuestra verdadera Pascua. Es el sacrificio expiatorio de Cristo que llegaría a decir esta declaración, consumado es. Lo que el Padre me envió para hacer, lo he hecho a cabalidad. Esto era el breve resumen que quería darles, mis amados hermanos, que quería compartirles de todo lo que vimos durante estos 2 años y medio y que tanta bendición nos ha dado a cada uno de nosotros. Espero verlos pronto, mis amados hermanos, para que cerremos
el estudio de este libro de Juan con broche de oro. Sé que cada uno de mis hermanos tiene una palabra que le llegó, tiene un mensaje en cada uno de esos 21 capítulos. Pero esto era lo que les quería brevemente recordar, mis amados hermanos. Muchas gracias, espero verlos pronto. Chao.